Eh, la Secretaría dará lectura a la cuenta. Saludar a todas las diputadas y diputados y a a la Secretaría y quienes nos están apoyando en esta sesión. Presidente, se recibió el siguiente documento: un correo del secretario regional ministerial de Obras Públicas de Araucanía, señor Henry Leal, por el cual adjunta copias de antecedentes enviado al fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Temuco, don Alberto Chifel Márquez, por el cual denuncia los hechos que indican los cuales eventualmente pudieran ser constituidos de delito. Es el único documento en la cuenta, señor presidente. Muy bien. Muy bien. Está en los mails de los diputados. Le rogaría si lo puede hacer llegar a los mails de los diputados. Sí, señora presidenta. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, ¿no? Sobre otras materias, ¿no? Muy bien. La sesión tiene por objeto abocarse al conocimiento del mandato y se encuentra invitado el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez. Así es que agradecemos la presencia de la Contraloría General de la República. Parece que no está Jorge Bermúdez. ¿Sí está? No. Perdón. ¿Catalina o Pamela son de la Contraloría? Sí, pero se estaba incorporando en este minuto el Contralor. Se está incorporando, presidente. Perfecto. Vamos a esperar ahí el Contralor. Saludar a la... Ahí está, perfecto. Está sin... Pensé que era el ministro de Hacienda. Parece que el Contralor también es cicleto, ¿no? Parece que es amante de la bicicleta, que sale su foto con la bicicleta allí. Contralor, con una moto puede ser presidente de la República. Muy bien. Disculpe, contador, es una broma. Sí. Contralor. Ya. Pero eso debiese ser una Vespa, me parece, diputado Zafiri. Muy bien. Contralor, agradecerle su presencia acá en la comisión. Supongo que usted conoce bien el mandato que tenemos respecto a esta comisión en relación al Ministerio de Obras Públicas, particularmente en la región de la Araucanía, pero no exclusivamente en la región de la Araucanía, y por eso es de interés de esta comisión conocer todos aquellos aspectos que la Contraloría ha estado revisando, particularmente, ¿cierto?, lo referente a las acusaciones que existieron en su momento, ¿cierto?, entre el señor Fulgieri y autoridades de la región y a nivel nacional. Así que le dejo allí la palabra a don Jorge Bermúdez y de nuevo agradecerle su presencia. Contralor. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y por su intermedio, saludo a todos los diputados y diputadas integrantes de esta comisión. Presidente, yo con el equipo, tenemos preparada una presentación. Si le parece, voy a compartir la pantalla para poder... Perfecto. Ahí está. Me parece que se ve, ¿no? Sí, se ve. Se escucha bien también, ya. Y se Presidente, y por su intermedio a la comisión, mire, y dado lo que usted acaba de señalar, presidente, en el sentido de que el mandato de la comisión es amplio en relación a irregularidades en materia de obras públicas, y en particular en la región de la Araucanía, y más específicamente aún en la situación de una obra en particular, con un contratista y algunas autoridades de la zona, es que esta presentación está dividida en dos partes. Es una parte general, obviamente, que se refiere a la obra pública como ámbito de actuación de la administración de riesgo, desde el punto de vista de la probidad o de la integridad, y la otra parte específica que se refiere
a esta investigación especial que nosotros hicimos, es decir, una actividad de auditoría, a propósito del contrato específico que ha sido también analizado en las sesiones anteriores por parte de la comisión. Entonces, presidente, yo me atrevo a sugerir que si a lo mejor me estoy demorando mucho en la presentación, yo puedo parar en algún momento para, si usted quiere, recibo preguntas, y después seguimos, o llego hasta el final. Usted me va diciendo, porque yo estoy Perfecto. disponible para venir de nuevo, presidente, así es que no tengo problema con eso. ¿Ya? La idea yo creo que es que haga la presentación en general y generemos preguntas, excepto que si está dividida en dos partes, a lo mejor usted nos dice, esta es la primera parte, y allí Eso. podemos interrumpir en ese momento. Eso le voy a decir, cuando llegue a esa parte, se lo voy a Ya, señalar perfecto. para que quede clarito, ¿ya? Genial, muchas gracias. Bueno, entonces yo lo primero quiero, este es el temario, entonces el punto 1, contexto, los riesgos de la integridad de la obra pública. Hay un estudio que hicimos como Contraloría en materia de obras públicas que se lo ofrezco obviamente a la comisión, que creo que les puede servir también. Luego están las fiscalizaciones que hemos hecho en la región, y ya específicamente entonces el informe 247 que salió hace poco, que es sobre el contrato de conservación de los caminos básicos Chucauco-Schleyer, Vida Nueva, de la comuna de Villarrica en Araucanía. ¿Ya? Entonces, cuando lleguemos al punto 5, que ocupa más o menos la mitad, yo voy a avisar. Bien, desde el punto de vista del contexto en general, lo primero que quiero decir, nosotros en la Contraloría tenemos un plan estratégico. Esa es la estrategia CGR 2021-2024. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque nosotros ya cumplimos nuestro primer plan estratégico como gestión mía en la institución, que fue 2016-2020, y esto creo que sirve para decir hacia dónde va la Contraloría, ¿ya? Hacia cuál es el objetivo, cuál es el rol, cuáles son los énfasis que nosotros queremos darle a la institución. Y por eso están ahí marcados dos puntos. Uno es poder incidir a nivel nacional e internacional, pero en este caso nacional, en las instancias como esta, que promueve el control público como un pilar para la mejor democracia. Por lo tanto, esta comparecencia mía ante esta comisión, yo la entiendo en ese contexto, es una labor que debe cumplir la Contraloría de rendición de cuentas de su gestión ante, en este caso, el Congreso, y en particular esta comisión especial investigadora. Y además, el otro objetivo específico que dice relación con alinear todo el trabajo de la Contraloría hacia la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción. Y me parece que esto hay que decirlo así claramente, porque obviamente que es una de las instituciones, la Contraloría, que está dentro de este sistema de instituciones que tiene que ver con la probidad y la lucha contra la corrupción en nuestro país. Ya yendo a la materia, lo que yo quiero graficar con esta infografía que salió en los medios de prensa en su momento es las múltiples dificultades que muchas veces presentan las obras públicas. Obras públicas que pueden parecer bien muy innovadoras, que pueden incluso estar hechas y pensadas obviamente con el legítimo deseo de satisfacer una necesidad, pueden tener y adolecer de errores o de riesgos desde el momento de su diseño hasta el momento de la ejecución, o después también al momento de la mantención. La obra pública es un ámbito de riesgo para el uso de los recursos públicos, y por lo tanto es un ámbito de riesgo para la integridad pública. Y eso no es una cosa que yo solamente diga por una cuestión empírica o de constatación que he podido ver como contralor. En la obra pública se producen una serie de ámbitos o de nudos que dan cuenta de ese riesgo de corrupción. En primer lugar, por la envergadura y la unicidad de los proyectos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los proyectos son únicos. Un puente es una obra única. El puente sobre el río Caucao era una obra única. Un hospital es una obra única. Y son obras grandes. En segundo lugar, obviamente que este es un ámbito donde se juntan los intereses públicos y los privados. El interés público, satisfacer una necesidad. El interés privado, es decir, la empresa que quiere realizar esa obra y que obviamente va a tener un justo beneficio por esa obra. Hay en una obra pública muchos contratos. La obra pública no es solo un contrato, y mientras más compleja y más grande, obviamente van a haber más contratos relacionados con esa obra, subcontratistas, especialidades que hacen que esto sea más y más riesgoso. Muchas veces hay obras que son muy técnicas, complejas,
nunca me voy a olvidar del ejemplo de la construcción de un observatorio astronómico que estaba realizando una municipalidad en el norte de nuestro país. Y obviamente fue una obra destinada al fracaso y así fue. Y así yo les podría dar en este momento 10 ejemplos de casos que uno dice cómo una cosa tan compleja se le entrega a alguien que no tiene la capacidad técnica. Cuando los proyectos son poco frecuentes, como los grandes proyectos, ahí los incentivos a tener ese proyecto, un gran hospital, por ejemplo, un puente o una carretera, obviamente hace que las empresas luchen para poder obtener ese proyecto. En una obra pública, la calidad de la construcción queda oculta. Si no es fiscalizada in situ y en el momento, es poco probable que uno pueda determinar qué fue lo que pasó, porque esa calidad constructiva queda tapada por el hormigón, queda tapado por las terminaciones, queda tapada incluso por la pintura. Muchas veces falta lo que se denomina la debida diligencia o la preparación del contrato. Ausencia de un poder adjudicador único, ¿qué quiere decir? Que en nuestro sistema, en Chile, aquí tenemos una situación bastante compleja, en que prácticamente casi, no todos, pero muchos órganos públicos tienen la capacidad de construir. No solo construye en Chile el Ministerio de Obras Públicas, sino que construye obras públicas, construye el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, construye el Ministerio de Salud, construye las Fuerzas Armadas, construye las municipalidades. Y no siempre todos tienen la misma capacidad técnica. Eso hace que haya falta de transparencia también. Hay un costo de la integridad, es decir, para muchos contratistas el no caer en situaciones de irregularidad supone perder el contrato, y obviamente que hay una intervención gubernamental cuando se le da cierta prioridad a ciertas obras, cueste lo que cueste. Y eso obviamente que también es un riesgo. En todas las etapas de la obra pública hay riesgos de corrupción. Desde el momento en que se idea el proyecto de una obra hasta la mantención de ese proyecto una vez que ya ha sido ejecutado, en el financiamiento, en la planificación y diseño, en el proceso de licitación, en la ejecución del proyecto y en la operación y mantención. En todas las etapas de la obra pública hay un riesgo de corrupción, y eso obviamente que debería alertar a la regulación de esa obra pública. Esto lo dice la OCDE. Cuando se hace un análisis por parte de la OCDE en un informe sobre el cohecho a nivel internacional, se determina que el segundo ámbito de mayor riesgo, con un 15% o un 0,15 en un total de 1, es el ámbito de la construcción. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno dice en la obra pública hay riesgo de corrupción, en el fondo no estoy diciendo nada distinto a lo que ocurre en otras partes. No debería tomarse como una ofensa, sino que es simplemente constatar un hecho que también ocurre en el ámbito internacional. Aquí quiero poner, y esto ocurre incluso en los países más desarrollados, quiero poner este ejemplo, el ejemplo del aeropuerto de Berlín, que se abre 9 años después, se inaugura 9 años después del momento que se había previsto para que pudiera ser puesto en operaciones. Y fíjense lo que está ahí destacado en rojo, que dice que se refiere al escándalo de corrupción que surge en este proyecto, en que a la persona que había hecho, al informante, a quien había actuado como whistleblower, que es la persona que de manera anónima entrega la información del escándalo de corrupción que también había, sufrió una grave enfermedad porque el café que se tomó estaba envenenado. O sea, uno puede imaginarse el nivel de presión que puede existir también en este tipo de obras. Nosotros en la Contraloría hicimos un estudio con el apoyo de Eurosocial y de Transparencia Internacional y de la Universidad Austral, que se llama Radiografía de la Corrupción. Es este libro que tengo acá. Les vamos a enviar una copia también digital, por lo menos, para que ustedes puedan verlo. Y este libro da cuenta de los distintos ámbitos y los problemas que hay de corrupción en nuestro país, y obviamente se reconoce que la obra pública es uno de los ámbitos donde hay mayor corrupción, pero también el capítulo 4, y ahí me atrevo a sugerir, si ojalá lo pudieran ver, porque ahí hay una serie de sugerencias que entrega el estudio para poder mejorar en general en la probidad. Y ahí también, en esta consulta que se hizo por parte de la Contraloría con estos apoyos que he mencionado, una consulta que abarcó a casi 17.000 personas, es la encuesta más grande que se ha hecho en Chile durante el año pasado, por lo menos.
el ámbito de la construcción de obra pública es el tercero ranqueado desde el punto de vista de los riesgos de corrupción. El primero son las compras públicas, el segundo se refiere a la contratación de personal y el tercero a la obra pública. Ahora, nosotros como Contraloría, atendido todo este contexto, hemos sido bien activos en el ámbito de obra pública, dentro de las capacidades que tenemos. Por eso entonces pusimos esta lámina donde damos cuenta de distintas comparecencias, informes, estudios, veces que hemos ido al Congreso a explicar los problemas que plantea la obra pública. Por eso, cuando recibimos esta invitación de la comisión investigadora, la verdad que no nos sorprendió, porque en el fondo este es un tema que ya recurrentemente como Contraloría hemos venido trabajando y hemos presentado a las distintas instancias y en particular al Congreso. Y por eso también elaboramos un estudio que pongo a disposición de la comisión, este que aparece acá. Lo tenemos en digital también, así que se lo vamos a hacer llegar a la comisión, que es el estudio sobre observaciones y recomendaciones en la ejecución de contratos de obra pública. O sea, la verdad que yo le propongo a la comisión, por su intermedio presidente, que si lo pueden ver, yo creo que les puede servir de utilidad. Primero porque da cuenta de tipos de irregularidades que se producen en distintos tipos de obras, y luego lo que hace el estudio es tratar de dar algunas recomendaciones para superar esas irregularidades, que es lo que voy a explicar rápidamente. Fíjense, si nosotros tomamos de los últimos más o menos 10 años las observaciones en materia de obra pública que ha detectado la Contraloría, las puede agrupar en casi 2.000 observaciones relevantes, graves, que se agrupan en estos distintos ítems. Por ejemplo, observación en materia de incumplimiento de la normativa técnica, que es una cuestión muy relevante. O sea, yo recuerdo perfecto el caso en que nos tocó ver la licitación de un hospital, en que el hospital no tenía la solución de incendios incorporada dentro del proyecto. O sea, un hospital puede tener varios riesgos, pero el más grave es el riesgo de incendio. ¿Cómo no va a tener esa solución? O en el caso del uso de los recursos, partidas pagadas anticipadamente, sin que se hubiese ejecutado efectivamente esa obra. Las partidas se pagan una vez que se ha ejecutado. Falta de permisos, los permisos de obra en particular, los permisos para ocupar, por ejemplo, la vía pública, o los permisos ambientales que necesitan las obras, por poner solo 3 ejemplos. O, por ejemplo, irregularidades en la modificación del contrato. Muchas veces las obras se adjudican para luego, por así decirlo, tener la ganancia en la modificación del contrato. Se adjudican en precios bajos para después, por la vía de la modificación y el aumento de obra, tener efectivamente la ganancia. Y ese es un riesgo tremendo. Inexistencia de las cauciones, que es la que permite garantizar el interés del Estado. Falta de aplicación de multas, lo cual es un ahorro para el contratista y una pérdida de recursos públicos. Deficiencia en el proceso de recepción, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero aburrir con cada uno de los puntos, pero sí lo que quiero poner de manifiesto en esta lámina es: nosotros pesquisamos solo las observaciones más relevantes y las categorizamos en estos grupos que aparecen acá y que da cuenta el estudio que acabo de citar. Bien, ¿cuál es el impacto de estas observaciones? ¿Qué significa que ocurran estas observaciones? Obviamente que son todas situaciones que son perjudiciales no solo para el erario público, sino que para la ciudadanía en general. En primer lugar, tenemos que la obra al final termina costando más, como en el caso particular de este camino que después vamos a analizar. Obras que tienen problemas de operación y de puesta en servicio. O sea, la obra no servía para lo que efectivamente se había planeado o diseñado. Puente Caucao es un buen ejemplo de eso, pero estamos llenos de ejemplos parecidos, que no son tan mediáticos, obviamente. Obras ejecutadas con falencias constructivas, obras que están fuera de plazo y, lo más grave, obras que están definitivamente abandonadas. O sea, por ejemplo, en el caso de las obras que estaba ejecutando el Servicio de Salud de Osorno, que correspondía a esa provincia solamente, en un año determinado, el año 2019, a ese servicio de salud, que estamos hablando de la construcción de hospitales de mediana complejidad, de CESFAM, consultorios, ese tipo de infraestructura, ese año todas las obras se le cayeron, perdonando la expresión. ¿Qué quiere decir que se le cayeron? El contratista abandonó la obra. Y por lo tanto eso significa volver a licitar o hacer un trato directo, que es peor todavía, con la pérdida de tiempo y con los mayores costos que eso significó.
Bien, ¿cuáles son las causas de estas observaciones? En primer lugar, causas desde el punto de vista de los antecedentes técnicos, legales y financieros de los contratos. Muchas veces las bases administrativas o técnicas tienen problemas. Es decir, son insuficientes, no tienen todos los antecedentes. También se vio en este contrato que después vamos a analizar. Los proyectos están incompletos en la etapa de licitación y también falta una coordinación entre los distintos intervinientes que deben estar en la etapa del diseño de la obra. Por ejemplo, intervinientes de la propia administración. Cuando, por ejemplo, el mandante quiere un determinado tipo de obra y, por ejemplo, la dirección de arquitectura no está interpretando debidamente eso que está necesitando el mandante. En segundo lugar, respecto de los funcionarios que están encargados tanto del control como de la supervisión de la obra. No siempre tienen competencias técnicas. No siempre son los funcionarios adecuados. Esto me atrevo a decir que en general en el Ministerio de Obras Públicas no ocurre, no es tan clara esa falta de competencia técnica, pero hay que pensar que no todas las obras públicas, como había dicho antes, son realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, sino que también hay otros órganos públicos, como el Ministerio de Salud o las municipalidades que realizan obra pública y que ahí sí es posible decir que hay funciones que realizan inspectores técnicos o fiscales que no tienen la competencia necesaria. Se desconocen las funciones y las facultades que tengo y, lo que es peor, muchas veces se desconoce la normativa que se tiene que aplicar. También en la asesoría a la inspección técnica o fiscal de la obra, lo que se denomina la asesoría al ITO, al inspector técnico de obra, no hay un criterio objetivo para determinar la pertinencia de esa asesoría. También faltan requisitos o estandarización de esos requisitos para cumplir con la asesoría. Y también hay falencias en el control que debe hacerse ahora no solo de la obra, sino que de aquel que se supone que ayuda a controlar la obra, que es esa asesoría al inspector técnico. También en el control y gestión de la obra, muchas veces no hay una estructura organizacional en materia de inversión e infraestructura. Las municipalidades pueden ser un buen ejemplo, municipalidades pequeñas que están a cargo de una gran obra pública que deben realizar. Por ejemplo, el caso de Alto del Carmen y el Observatorio Astronómico, como les había dicho, o el caso de las obras de alcantarillado en Cisnes. Luego, la falta de experiencia de la alta dirección en materias de inversión e infraestructura, es decir, el jefe del servicio, el intendente o el alcalde o el jefe del servicio de salud no son competentes realmente en materia de obra pública, no tienen por qué serlo, si a lo mejor su labor es otra, y falta de apoyo técnico y legal en materias asociadas a la inversión en infraestructura. Porque son materias muy específicas, es una regulación compleja, muy, muy técnica, que a veces hace que los técnicos y los abogados especialistas en esta materia sean muy pocos. ¿Qué recomendaciones hacíamos desde la Contraloría que están contenidas en este estudio que les acabo de señalar? En primer lugar, tratar de uniformar la regulación y además usar bases tipos. Creo que el título ya lo dice todo, ¿no? El uso de las bases tipo sería deseable que fuera obligatorio. Desgraciadamente, muchos servicios públicos piensan que sus requerimientos, y esto no solo vale para la obra pública, sino que para la contratación en general, pero muchos servicios públicos piensan que su requerimiento de obra pública es tan especial que no amerita el uso de una base tipo. Las bases tipo son suficientemente flexibles como para poder dar lugar a esa especificidad. Sin embargo, muchas veces no se utilizan. Además, debería haber un solo registro de contratista de consultores. Muchas veces un contratista que es suspendido en un servicio o en una municipalidad sigue vigente en otro, y por lo tanto puede seguir ejecutando obras, bien o mal, en otros servicios o en otras regiones, y eso obviamente que es un problema desde el punto de vista de la idoneidad. También desde el punto de vista de la idoneidad financiera, muchas veces cuesta determinar si, por así decirlo, esa empresa tiene las espaldas financieras para poder realizar un contrato, y eso después genera un tremendo problema porque la aplicación de una multa por parte del Ministerio del Servicio hace que la empresa quiebre porque no tiene esa capacidad, o también sería necesario dictar normas específicas para obras públicas en materia cuando estamos frente a situaciones de catástrofes como la que hoy día tenemos, en que muchas veces la regulación de catástrofes, materia o situación como la que estamos viendo hoy día, hace que se salten muchos de los procedimientos con el riesgo que eso conlleva.
Después, también del punto de vista de las recomendaciones, nosotros pensamos que hay ciertas actividades previas a la contratación que deberían estar bien resueltas, ¿no? Por ejemplo, que el proyecto esté acabado y actualizado, y que estén todos los informes respecto de ese proyecto. En el caso puntual de este camino que vamos a analizar más adelante, por ejemplo, hubiese sido muy deseable que la Dirección de Vialidad tuviera un informe hidrológico o de precipitaciones del sector donde se iba a construir, porque eso probablemente hubiese ahorrado algunas de las dificultades que ha tenido. O también resuelto algunos problemas que van a incidir luego en la ejecución de la obra, como por ejemplo tener las expropiaciones, tener claro el uso del suelo, que eso esté resuelto, que el terreno esté disponible. A veces está ocupado el terreno, ocupado por ejemplo por una población que ha tenido su origen en una toma. Y ahí puede uno recordar el caso del puente que se construyó sobre el río Biobío hace poco tiempo, en que la población Aurora fue cambiada hace poco tiempo, y el puente estaba terminado hace años, pero no se podía usar. Tener financiamiento suficiente, obviamente, las autorizaciones que corresponden. Muchas veces las obras necesitan resolución de calificación ambiental y eso tarda tiempo en obtenerlo. Y también la idoneidad financiera del contratista, que ya lo había mencionado. En el proceso de contratación, obviamente que la contratación tiene que ser conforme a la normativa, y esa normativa debería ser obvia, que debería ser lo más actual posible. Estamos con una normativa que podría ser un poco actualizada. También la aprobación administrativa de los antecedentes de la convocatoria, que a veces no está hecha, que se cumpla con los plazos para todos, que se utilice sobre todo la licitación pública, que es el procedimiento competitivo por sobre el trato directo, y además que efectivamente se cumpla con el otorgamiento de las garantías, tanto de la seriedad de la oferta como luego de la ejecución del contrato. En la ejecución del contrato sería necesario asegurarse de que la información está suministrada correctamente por la inspección técnica. Es decir, el control sobre el hito debe ser más eficiente, porque todos los pagos, los estados de pago, los aumentos de obra, la calidad del material que se utiliza, el cumplimiento al final de lo contratado, depende de esa figura que es el inspector técnico de la obra. El hito y la asesoría a la inspección técnica juegan un rol clave en esta materia. Los controles deben ser entonces adecuados también a la naturaleza del contrato. No todos los contratos son iguales. Hay obras muy complejas como la construcción de un hospital que requiere ciertos controles que son distintos a los de una mera mantención de un camino. También las modificaciones de obras son muy complejas por los riesgos que ahí existen, los aumentos de plazo, las reprogramaciones, las obras extraordinarias y la indemnización. También la aplicación de las sanciones o multas. Muchas veces, y esto va para los dos lados, porque por un lado, no aplicar la multa significa un beneficio para el contratista, que es un riesgo obviamente, porque condonar una multa o no aplicarla obviamente que significa un beneficio, pero aplicar multas que pueden ser muy leoninas en la práctica puede traducirse en que esa empresa quiebre y que la empresa no termine de ejecutarse. Y ahí la autoridad que realiza la obra está en esa dicotomía. Por lo tanto, debe estar adecuadamente regulada esa multa. Y obviamente debe haber una participación de la asesoría en la inspección técnica. En la recepción, liquidación y explotación de la obra, que ya sería la parte final, la recepción y liquidación oportuna debe ser de acuerdo a la normativa. Muchas veces la liquidación no se produce y por lo tanto quedan vigentes los contratos por años. Las comisiones de recepción deberían estar integradas adecuadamente y operar, y también deberían formularse oportunamente las observaciones que se realizan a esa etapa de la liquidación de la obra. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y aquí con esto ya me voy acercando al final de esta parte de la presentación. Nosotros hemos realizado una serie de fiscalizaciones que están vinculadas al mandato de la comisión. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros como equipo acá en la Contraloría, realizamos un cambio orgánico desde el año 2016, que se plasmó el 2017, que se tradujo no solo en la creación de las Contralorías Regionales Metropolitanas, sino que en la creación de departamentos especializados en materia de obras públicas. Y por lo tanto, tratamos de darle una mayor fuerza a ese ámbito de control por parte de la Contraloría. Y por eso entonces, nosotros tenemos esta cantidad de observaciones y de fiscalizaciones que hemos realizado desde el 2008 al 2021. Obviamente yo asumí a fines del 2015, así que hay observaciones y hay fiscalizaciones que son anteriores. Son 104 fiscalizaciones en total al Ministerio de Obras Públicas en la Araucanía,
con esa distribución en las distintas direcciones regionales de aeropuertos, de obras portuarias, de aguas, de obras hidráulicas, de arquitectura, de vialidad y a la Seremi. Y hay 77 en particular a la regional a la Dirección Regional de Vialidad, con 10 auditorías, 20 investigaciones especiales, 2 inspecciones de obra pública y 32 atenciones de referencia, que son hechos puntuales que son denunciados por los particulares muchas veces. ¿Cuáles son las principales observaciones que se han detectado ahora en particular respecto de la Dirección de Vialidad en la Araucanía? En primer lugar, y estas están agrupadas por ítem, y luego se señala cuáles son los informes que dan cuenta de esas observaciones. En primer lugar, partidas pagadas y no ejecutadas. Yo creo que el nombre es bastante autoexplicativo de la observación que aquí estamos planteando, pero básicamente se trata de que hay avances financieros en los pagos que se hacen, es decir, se van pagando estados de pago y luego cuando se va a verificar si efectivamente lo pagado se condice con lo ejecutado, esto no era así. Y por lo tanto hay una diferencia, no debió haberse pagado esa cantidad de recursos. Por ejemplo, solo en el último informe que aparece acá, el 670 del 2018, se aprobó un avance financiero mayor al efectivamente ejecutado, que ascendió a 726 millones de pesos. Luego, multas no cobradas, es decir, una multa no cobrada significa un incumplimiento por parte del contratista al contrato, a los términos del contrato, que amerita que se curse una determinada multa por la Dirección de Vialidad. Y ahí entonces se da cuenta de los distintos casos en que no se había cursado una multa por parte del contrato. Perdón, por parte de la Dirección de Vialidad al contrato. Luego se detectan incumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato, es decir, la calidad de la obra, esa obra debe responder a unas determinadas especificaciones, un tipo de material que se utiliza, como los que vamos a ver más adelante, o un tipo de concreto, unas pruebas de laboratorio que deben dar cuenta de ese material y esas especificaciones, etcétera, etcétera. Y esos son los informes que dan cuenta de las distintas observaciones. Por ejemplo, si uno se fija acá en el informe de investigación especial número 44 del año 2017, el certificado de análisis de materiales inconsistente con lo ejecutado en el terreno. Hay un par de cables de acero de diámetro de 12 milímetros en circunstancias que las alas del puente habían sido concebidas con 3 pares de cables de acero. Entonces, era un par de cables versus 3, que era lo que se había especificado y que se había pagado también, ¿no? Entonces, esa es una observación importante porque la obra pública tiene que cumplir un cierto plazo de vida útil. Luego también otro grupo de observaciones que son obras que están superpuestas y o traslapes. ¿Qué quiere decir esto? Y esto nosotros lo hemos ido detectando consistentemente a propósito del uso de tecnología de georreferenciación, en que se contrata, por ejemplo, la mantención de un camino que parte, voy a inventar, del kilómetro 0 al 10, y luego la continuación de la mantención de ese camino se contrata del kilómetro 9 al 20. Es decir, hay 2 kilómetros, el 9 y el 10, que están superpuestos entre 2 contratos. Es un ejemplo burdo el que estoy dando, pero hemos detectado que se traslapan con otros contratos obras públicas. Y eso obviamente es una tremenda ineficiencia por parte de la administración. También se han detectado, en otro ítem de observaciones, faltas a la probidad, al hacer valer la posición funcionaria. Por ejemplo, uno puede ver en el informe 422 del 2015, que sale en 2016, en que el inspector fiscal vende un camión de marca MAC a la empresa CSP Ingeniería Limitada, en la época durante la cual fue designado inspector fiscal de las obras adjudicadas a esa empresa. Entonces, claramente ahí hay un conflicto de intereses en que esa persona hizo valer su posición funcionaria. Y así sucesivamente. O, por ejemplo, en el informe final 1037 del 2017, el jefe de la Unidad de Recursos Humanos y Administración de la Dirección de Vialidad firmó y visó resoluciones de feriado y cometidos con viáticos a nombre de un funcionario que es su hermano. Entonces, eso obviamente que no puede hacerlo. Ahí debió haberse abstenido. O en el caso de la investigación número 228 del 2018, la Dirección Regional de Vialidad adjudicó 5 contratos a la empresa SIGSA S.A. en circunstancias que el exdirector regional
es cuñado del gerente de la zona sur de la empresa. Entonces, son observaciones que se han ido repitiendo, son ítems o rubros de observaciones que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo y que han sido develadas por parte de la Contraloría. ¿En qué se ha traducido todo esto? Bueno, en 13 sumarios que se han llevado a cabo por la Contraloría. Hay uno solo que está pendiente, que es este último, el de la investigación especial 247, que acaba de comenzar, porque el informe acaba de ser despachado. Hay 10 sumarios incoados por la Dirección de Vialidad. Nosotros hemos derivado 4 informes, porque vemos que hay visos de delito al Ministerio Público. También, en el caso del informe de la investigación especial 247, lo derivamos. Y 2 reparos, es decir, 2 juicios por responsabilidad civil, que son a partir de esos 2 informes que allí están. Esa es la primera parte, presidente, de la presentación. Hasta ahí está lo general. Muchas gracias. Así es que usted me dirá si seguimos avanzando o quedo acá para esperar los... ¿Hay alguna pregunta de los diputados sobre esta parte de la presentación o seguimos? ¿Sí? ¿Diputado Sandón? Sí, muy claro. Sí, No, sí. ha sido muy claro. Yo creo que mejor seguir Sigamos para entrar ya, a la perfecto. zona exacta. Ya, Que siga, señor Contralor, nomás, que siga, señor Contralor. perfecto. Perfecto, sigo entonces, que no quiero tampoco quitarles todo el tiempo. Bien, entonces la primera parte, como decía, es la parte general, y ahora voy a ir a la parte específica de esta investigación número 247 que hemos realizado en la regional de la Araucanía, que se refiere al contrato de conservación de caminos básicos Chucauco-Schleyer, Vida Nueva, comuna de Villarrica, de la provincia de Cautín, en la Araucanía. ¿Ya? ¿Qué significa una investigación especial? Quiere decir que es una auditoría que se realiza a una actividad específica que ha realizado un determinado servicio. Entonces aquí es una auditoría a este contrato. No es a todo el proceso de todos los contratos que realiza la dirección, sino que solo a este contrato. Por eso se llama investigación especial. Bien, ¿qué es lo que se trató de verificar acá? Era determinar si hubo irregularidades en el desarrollo del contrato ya mencionado, asociado tanto en la etapa de formulación del proyecto, adjudicación, ejecución, liquidación y pago del mismo. Ese es el objetivo de esta investigación. ¿Cuáles son los antecedentes de este contrato? En primer lugar, es un contrato que está financiado por el gobierno regional, es decir, el mandante es el gobierno regional, y lo ejecuta como ejecutor o como mandatario es la Dirección de Vialidad de la región de Araucanía. Es un área de más o menos 7 kilómetros, ese es el área a intervenir, y es un contrato para mejorar el estado del camino. Este mejoramiento, esto es bien importante porque en el fondo hay distintos tipos de contratos que se realizan. Entonces, cuando se realiza un determinado nivel de actividad, uno puede decir este es un contrato solo de conservación para mejorarlo, pero hay otros que son un poco más y que ya significa cambiar el estándar del camino, mejorarlo y pasarlo a un nivel superior. Y eso tiene otros procedimientos y otras autorizaciones. Por eso es importante tener en cuenta esa diferencia. Entonces, era la conservación de este camino y por eso había una pavimentación con un tratamiento superficial doble que se denomina DTS, un saneamiento y limpieza de la faja, excavación en terreno en el terreno, independientemente de la naturaleza que tuviera. Había que reemplazar e instalar algunas obras de arte, habían 2 losas de hormigón que había que realizar, y además demarcación e instalación de señales verticales y barreras de contención doble onda. Era un contrato a serie de precios unitarios. ¿Y eso qué significa? Significa que la serie de precios unitarios significa que lo que se va a pagar es lo que efectivamente se le va encargando al mandante a realizar. ¿Ya? Y eso es bien importante. Y por lo tanto puede haber una diferencia en las cantidades. Se puede encargar más o menos, pero eso es lo que efectivamente se le encarga, es lo que se va a pagar. La empresa contratista es la Sociedad de Servicios Generales de Construcción Limitada y el monto del proyecto original fueron 1.288 millones y luego con el aumento de obras iba a llegar a 340 millones y fracción. Esos son los antecedentes del proyecto. Este es un
un plano de la ubicación del proyecto, da cuenta más o menos dónde está. Aquí está Villarrica, en esa comuna, y aquí está el camino 1, que es el más breve, de casi 2 kilómetros, un poquito más, y el otro de 5 kilómetros, que es el camino número 2. Aquí hay una línea de tiempo de lo que ha ocurrido, ¿ya? El 2016 se presentó esta iniciativa al Sistema Nacional de Inversión, ¿ya? Luego, en el 2017, en abril, el gobierno regional suscribió este convenio mandato con la Dirección de Vialidad para ejecutar esta obra. Es decir, el GORE le encarga al especialista, a la Dirección de Vialidad, que realice esta obra. El 16 de agosto de ese año se efectúa el llamado a licitación pública para la ejecución del proyecto, fue una licitación, y luego, el 16 de octubre, se dicta una providencia o resolución del director que instruye a adjudicar este contrato a esa empresa. El 7 de marzo se adjudica y aprueba el contrato bajo esta modalidad ya señalada de serie de precios unitarios, que sin reajuste por 1.288 millones de infracción a esta sociedad. El mes siguiente, el 27 de abril, se hace entrega del terreno. El 6 de agosto de ese año, el contratista solicita un aumento de obra a la Dirección de Vialidad y una modificación del contrato producto de las deficiencias del proyecto advertidas con ocasión del frente de mal tiempo. El 13 de septiembre, la inspectora fiscal remite este requerimiento a la Dirección de Vialidad y el 15 de diciembre la Dirección de Vialidad remite los antecedentes de modificación de las obras al intendente, porque como les decía, el gobierno regional es el mandante. Luego, en 2019, el 25 de enero, el GORE, el gobierno regional, aprueba la modificación de las obras y el aumento de plazo, y en marzo de ese año, el CORE, ahora el Consejo Regional, aprueba esta modificación de obras y el aumento de plazo. El 15 de marzo se aprueba el aumento de plazo por 120 días corridos, que ya sería el acto administrativo, y la Dirección de Obras aprueba el 28 de mayo la paralización de la faena a solicitud del contratista entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre. Se establece además como fecha de término del contrato el 23 de diciembre del 2019. El 10 de junio se aprobó el aumento de obra, quedando en 1.628 millones de infracción, que es la suma de los dos montos que ya había señalado, y el 4 de septiembre la Dirección de Vialidad resolvió el término anticipado del contrato y su liquidación con cargo. A la fecha se habían cursado 11 estados de pago por 827 millones de pesos. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Aquí en esta parte voy punto por punto. Esto está todo en el informe que da origen a esta presentación, y las páginas son las páginas del informe que también va a tener en su poder, obviamente, la comisión. En primer lugar, desde el punto de vista de la dilación de gestiones, en particular respecto de la adjudicación del contrato, ¿ya? La resolución de adjudicación se realizó 155 días después de la apertura de la licitación. El plazo que se establece en el reglamento del contrato de obra pública en el artículo 86 es de 60 días. Ahora, ¿por qué se produce esta dilación? Que puede ser algo formal, pero ya obviamente que indica la manera en que esto después se podría haber ejecutado. Se constató que la adjudicación se realiza el 24 de septiembre del 2017, la que luego fue dejado sin efecto en 2 oportunidades por la Fiscalía Regional del MOP, ¿ya? Y aquí hay un problema, porque efectivamente la Fiscalía Regional del MOP solicita aclarar antecedentes legales a la empresa, y ahí hay un ámbito que se tiene que dilucidar también en el sumario administrativo de por qué la Fiscalía hizo esas observaciones que luego levanta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el visto bueno se obtiene por parte de esa Fiscalía el 15 de enero del 2018, y el problema que había a esa fecha es que faltaba poder imputar presupuestariamente ese contrato que se estaba adjudicando, porque ya había pasado de un año a otro, y por lo tanto había un problema con el presupuesto. Luego, en cuanto a la tramitación del proceso de modificación de la obra, hay 3 situaciones de dilación en la revisión por parte de la Dirección de Vialidad y el GORE, ¿ya? Hay una solicitud de cambio del proyecto que hace el contratista el 6 de agosto del 2018. Ese requerimiento se envía a revisión a la inspectora fiscal, y eso fue el 13 de septiembre de 2018. Ahora bien, hay un cambio de inspector fiscal en realidad acá, ¿ya? El contratista solicita el
la modificación del proyecto, pero también en paralelo plantea reclamos en contra de la inspección fiscal y solicita que se cambie al inspector. Y ese cambio también retrasa, obviamente, la revisión de esos cambios del proyecto que él estaba solicitando. Luego, el 5 de diciembre, en el punto 2 de 2018, el director de Vialidad manda al intendente los antecedentes de modificación para la revisión y visto bueno. Y se obtiene la autorización al aumento efectivo de la obra el 25 de enero de 2019. Ahí también hay varios ítems que vamos a ver un poco más adelante del punto de vista del proceso que se produce para la modificación de la obra. La aprobación técnica se realiza por el jefe de división de análisis del gobierno regional el 25 de enero y luego pasa todo el verano y el 13 de marzo de 2019 el Consejo Regional aprueba el aumento de obra en su sesión de ese día. Entonces uno puede decir de esta parte hay una modificación del contrato que se solicita, que después vamos a ver si está justificado o no, pero además hay una serie de retardos desde el punto de vista de la tramitación y lo que no necesariamente incide en que no se hubiese obra, o sea, en paralelo se siguieron cursando estados de pago y se siguió, se supone, ejecutando la obra. O sea, no era una imposibilidad para poder realizar la obra. Luego, sobre la falta de entrega de documentos relacionados con el proyecto y algunas deficiencias de los antecedentes que los componían. Si bien es cierto, esta obra fue hecha a través de mercado público, ahí estaban los antecedentes y además fue por licitación pública, hubo algunos antecedentes que no estaban claramente acompañados. Por ejemplo, respecto de los perfiles longitudinales de los caminos, y eso dificultó luego también el proceso de auditoría que nosotros realizamos. En particular, faltaban esos antecedentes publicados en mercado público y luego, además, faltaban antecedentes técnicos como planos y planillas de ubicaciones en algunos cuadros de la obra. Esto es una cosa un poco técnica, pero eso hubiese permitido hacer mejor la comparación entre lo que se estaba haciendo y lo que efectivamente se había encargado. Luego, nosotros como Contraloría, y en particular la regional de Araucanía, para poder determinar la información pertinente del contrato, tuvo que realizar una verdadera labor investigativa, por así decirlo, detectivesca, porque en muchas ocasiones no se le entregó la información, sobre todo respecto de la información del estudio del proyecto y el levantamiento topográfico, que es un elemento bien importante. De hecho, se solicitó informe al jefe del Departamento de Proyectos de la Dirección de Vialidad el 15 de octubre del 2019 y luego varias veces más, en varios correos, de eso se da cuenta en el informe, y la información fue aportada de manera incompleta en varios momentos. El 28 de octubre del mismo año se recibió la información omitiéndose la topografía de todo el Camino 1 y también los elementos de topografía y la acreditación sobre la entrega de ellos al contratista. Y el 24 de diciembre de 2019 se responde que no se dispone del respaldo sobre la facilitación de los documentos a la empresa sin aclarar la falta de topografía del camino número 1. Luego también hubo hallazgos en relación con las incongruencias en las cantidades de obra del proyecto. Esto también vuelve a ser una cosa un poco técnica, de eso se da cuenta en la página 32 y siguientes del informe, en que al compararse las ubicaciones que están en el cuadro de obra de los caminos para la operación de subbase granular contenidos en el expediente de licitación, se observó que se está utilizando un material de mayor costo y un aporte estructural que no necesariamente era el que se requería para ese tipo de obra. O sea, a ver si me explico. Un camino tiene distintas capas, y una de esas capas es la subbase granular. Lo que se determinó es que se estaba considerando mayor cantidad de metros cúbicos de esas capas que las que eran necesarias para la obra. Y eso obviamente encarecía una obra. Por así decirlo, el perfil que se estaba levantando era mucho más alto que aquel que se necesitaba, y esa subbase granular del material, como vamos a ver más adelante, que se utilizó era más caro que el que se podía haber usado si se hubiese usado un material de otra calidad. Luego, del punto de vista de la modificación del contrato y el cumplimiento de las funciones por parte de la Dirección de Vialidad. En primer lugar, se advierte que a partir de la revisión efectuada de los planos de topografía, de las cotas de terreno y el rasante proyectado,
en el proyecto original, ya se consideraba el levante de esta rasante del camino y la solución para los problemas de anegamiento. ¿Qué quiere decir este punto? Quiere decir que el proyecto original ya consideraba una cierta altura del camino que debía quedar. Y ya consideraba, y por eso se había ejecutado con esa cierta altura, los problemas que podían haber de anegamiento en el camino, es decir, que el camino se inundara cuando llovía. Entonces, esa modificación, por lo menos en términos de la visión de la Contraloría, de aumentar más todavía la altura por ese anegamiento, no era necesario, porque ese objetivo ya estaba considerado en el proyecto original, y por eso no era necesaria esa modificación. Entonces, como dice el segundo punto, lo anterior deja de manifiesto que el fundamento de la modificación de la obra no era correcto y evidencia que el gobierno regional no revisó los antecedentes contenidos en el proyecto original ni en la modificación. Después, además, a lo anterior hay que agregar los dos puntos siguientes. En el camino número 1 no existe una anotación de anegamiento, por lo que no se consideraba o no se justificaba levantar la rasante de esa vía. Y en el camino número 2 del proyecto original se contempló una solución para los problemas de anegamiento, y además estos se generaban ya a la fecha de elaboración del proyecto mismo, ¿no? Entonces, eso no hacía necesaria esa modificación. Luego, podían haber existido fundamentos para la modificación, sobre todo en un sector, que era el sector donde se construyeron algunos condominios. Sin embargo, también ahí la Dirección de Vialidad debió haber considerado que al construirse esos condominios, y eso está en el último punto de esta lámina, al construirse esos condominios, el haber tapado, por así decirlo, las zanjas o los canales de desagüe de aguas lluvias, eso debió haberlo, esas obras debió haberlas realizado el mismo condominio que tapó esas obras que ya estaban construidas, y no asumirlas la propia Dirección de Vialidad. El punto 2 da cuenta de algo que ya había señalado. Aquí en realidad lo que ocurrió fue que no hubo un estudio hidrológico para saber qué era lo que se inundaba y qué no era lo que no se inundaba, y qué tan necesario era elevar entonces esa rasante del camino, y si el ancho de la faja era suficiente. Este es el camino para que uno se haga una idea. Y más importante que tal vez los desperfectos que tiene el camino en este caso, lo importante es ver la altura que tienen los predios. Entonces uno puede ver en realidad que más o menos en una situación normal los predios están a una altura, podríamos decir, que es la misma del propio camino. Pero los predios tienen una altura que es similar a la del camino, y eso obviamente, ¿qué es lo que permite? Que, por ejemplo, una persona, como las que están ahí o la que está en una casa, como la que se ve al fondo, pueda salir hacia el camino sin una mayor obra de arte. Esto es lo que se ha construido, ¿ya? Y uno ve en el fondo cómo se ha rellenado con material que obviamente se está desprendiendo, que ha caído en una zanja, que eso va a taparse, que en algún momento se va a llenar de agua de nuevo, pero también lo peligroso que esto significa al haber elevado tanto el nivel del camino, porque aquí, obviamente aquí no hay una berma, aquí esto se puede producir un volcamiento de un vehículo si es que sale un poco del camino, ¿no? Entonces aquí hay un problema obviamente con cómo ha quedado construido y en qué condiciones está el camino. Aquí nuevamente está esta obra de arte, que es obviamente un ducto por donde tiene que circular el agua, pero sobre todo lo que quiero poner de manifiesto, o que queremos poner de manifiesto acá, es la altura que se le dio en esas partes al camino, lo cual es muy peligroso desde el punto de vista, obviamente, del tránsito de los vehículos. De nuevo acá, en el camino número 2, lo que da cuenta esta lámina es el nivel a ras de los predios que tiene el camino, y luego, producto de cómo se rellena con material, cómo ha quedado mucho más alto que lo que tenía originalmente, y mucho más alto que los predios colindantes. Y eso va a generar problemas de acceso, pero también de inundación. Este cajón de hormigón da cuenta de que así podía haber quedado el camino, en el sentido de que esa es la altura, esa es una obra de arte que sí está bien construida. O en esta capilla, que en el fondo uno lo pone como un ejemplo un poco paradojal, en que la capilla ya está a un nivel más bajo que el camino, y no tiene una vía de acceso al camino, porque obviamente no está contemplada. Entonces, uno tiene que preguntarse, bueno, cuando se abra de nuevo la capilla, ¿cómo van a acceder los feligreses a la capilla? Y eso obviamente que va a ser un
problema. Ahora, para avanzar un poquito más y ya ir terminando, hay un eventual cambio de estándar de este proyecto, y esto no necesariamente está justificado, y hay una falta de justificación en la subbase nivelante. En el camino número 2, más o menos en el kilómetro 2, al considerarse esta subbase nivelante, hay un mejoramiento que ya va más allá de la conservación del camino. Eso ya queda en la categoría de mejoramiento, y eso cambia la capacidad estructural del camino. Esto tiene incidencia, como vamos a ver en el último punto. Luego dice, en cuanto al levantamiento de la rasante considerado en la modificación, se advierte que esta sube en promedio, en los 7 kilómetros, 0,36 metros respecto de la rasante original que tiene el camino. Y en algunas partes sube más de 1 metro, tal como se vio en las fotos. Y para eso se utiliza material de subbase para el levantamiento de la rasante. Ese es un material que es más caro que el que se hubiese usado simplemente para levantar un terraplén. Ahora, esto implica que desde el punto de vista de que sea un mejoramiento del camino y no de mera conservación, esto debe haberse sometido a otro proceso, que es el proceso de evaluación y recomendación del Ministerio de Desarrollo Social, y eso no ocurrió. Ahora, desde el punto de vista en particular del último estado de pago, que es el número 12, hay que recordar que se pagaron 11 estados de pago, el número 12 tuvo algunos problemas. En el número 12, este estado de pago fue elaborado y aprobado por la inspectora fiscal a requerimiento del director regional. A pesar de que ese estado de pago, en estricto rigor, no cumplía con los requisitos legales y técnicos necesarios para su tramitación. ¿Por qué? Por los 3 puntos que ahí aparecen. En primer lugar, ese estado de pago se podía cursar, pero para eso no debía tener deudas con los trabajadores de la faena. En segundo lugar, debía acreditarse la calidad de la obra ejecutada. Es decir, había que contar con los ensayos del laboratorio. Y en tercer lugar, había que acreditar que las obras a pagar correspondían efectivamente a lo ejecutado. Estas tres condiciones no estaban en este estado de pago. Eso es por lo menos lo que nosotros hemos determinado como Contraloría, y esa es una de las razones también por las que estamos haciendo el sumario. Entonces, si se hubiese aprobado este estado de pago, esto hubiese significado, obviamente, un beneficio para la empresa, y además hubiese sido un incumplimiento al principio de estricta sujeción a las bases y de igualdad ante los oferentes que debe observarse en todo el íter contractual. Esta es una foto del informe de la página 58. Lo que quiero graficar con esta foto es básicamente las declaraciones que dan los propios funcionarios en cuanto a que habrían sido presionados para poder cursar el estado de pago. Es decir, acá el inspector dice, la inspectora de obras dice, lo cursé porque el director a su vez me lo pide insistentemente, y el director de vialidad dice, bueno, yo lo cursé porque las autoridades de más arriba de la Seremía y de la Intendencia también me lo piden y tenía un justo temor. Eso es lo que se dice en sus declaraciones y que obviamente son base para el sumario que estamos realizando. Ahora, el estado de pago se cursa y se remite al GORE, ¿ya? Entonces, lo que nosotros advertimos fue que el director regional envía al jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del GORE este estado de pago. Pero, en primer lugar, no se adjuntaba toda la documentación. En realidad, ¿cómo se iba a adjuntar si faltaba el cumplimiento o acreditar el cumplimiento de esos 3 requisitos que acabo de mencionar? Y además se solicita que la información se pida directamente al contratista, cosa que en realidad no puede hacerse. Es la dirección regional la que la debe enviar toda la información al GORE, a la División de Análisis y Control de Gestión. Luego, ¿qué ocurre en el GORE? Y aquí esto también es observado. El GORE en realidad realizó procedimientos que no estaban claramente establecidos en el convenio mandato o que establezca la normativa a propósito de los estados de pago. En primer lugar, solicita a la Dirección de Vialidad que le envíe el estado de pago como está. Es decir, que se lo envíe aunque sea incompleto para una nueva revisión, a pesar de que se lo había devuelto precisamente por esa razón a la Dirección de Vialidad. Luego hay un informe del Departamento Jurídico del Gobierno Regional en que se aceptan estos antecedentes faltantes que les entrega directamente el contratista. No vienen desde la Dirección de Vialidad, sino que son los documentos que le entrega el contratista, y eso tampoco debería ser así, porque en realidad el estado de pago debería venir completo con sus antecedentes desde la Dirección de Vialidad. Y además y ahí se instruye solventar el pago
ya que en definitiva la inspectora fiscal lo había cursado porque habría constatado esas obras y por lo tanto habría que cursarlo. Bueno, el contrato, como se sabe, fue terminado, eso sí, anticipadamente, y luego el estado de pago número 12 no fue pagado. Para finalizar, ¿qué hemos hecho además como Contraloría, aparte de este informe que está obviamente a disposición que entiendo que ya estaba antes a disposición de la propia comisión? Nosotros estamos haciendo un sumario que acabamos de iniciar, por lo tanto no puedo dar antecedentes del mismo, y además en ese sumario vamos a acumular, es decir, vamos a traer el sumario que está realizando la Dirección Nacional de Vialidad respecto de la regional, y además remitimos el informe al Ministerio Público para que lo analice, porque eventualmente puede haber ilícitos de naturaleza penal. Eso es, señor presidente, lo que teníamos preparado como equipo de Contraloría y muchas gracias, a Contralor. disposición. Bastante ilustrativo. Se ofrece la palabra a los señores diputados. Quien quiera hacer uso de la palabra, por favor, levante la mano. ¿O me lo hace saber? No. Yo quería hacerle un par de preguntas, Contralor. Hay una figura que se ha usado bastante en la Araucanía, que no la identifico acá, entre lo que usted ha presentado, que tiene que ver con las quiebras. ¿Ah? Con las quiebras que finaliza en abandono de obras, termina en abandono de obras. Eso, la empresa Cial dejó abandonos 5 obras, García Gross 2 obras, y así una serie de empresas que han ido quebrando y han dejado abandono de obra y han demorado entre 1 y 2 años en relicitarse estas obras, y que ha generado, por cierto, un aumento del valor de las obras. Asiste la impresión, entre muchos, de que esta es una forma de manipular, ¿cierto? Y de todo el proceso, y que en definitiva las empresas reciben los pagos correspondientes, abandonan las obras, las dejan abandonadas, hacen cambio incluso de sus bienes, maquinaria y otros, y finalmente terminan en una situación de esta naturaleza. Entonces, yo no sé, quisiera ahí si me puede comentar sobre eso, si ustedes tienen algo en relación a aquello. Y tenía aquí también, ustedes se refieren al registro de los contratistas y también se refieren a la experiencia laboral en este caso. En esta última obra, en la que usted, que es la de Chucauque-Schleyer, el señor Fulgieri era un dentista, y él en realidad no tenía 0 experiencia en construcción de cualquier camino, de obras públicas. Sin embargo, recurre a la experiencia laboral de unos exfuncionarios, y basta la habilidad que tiene el sistema en esto, que basta con anexar la figura de una experiencia laboral para que se adjudiquen obras de esta envergadura. Y esto parece una cuestión, a mi entender, bastante compleja y bastante delicada. Lamentablemente, en lo que usted señala allí, respecto que en el informe de Chucauque-Schleyer, no hemos podido acreditar la participación del gobierno regional en esto, tanto probablemente en el gobierno regional mismo, ¿cierto? El encargado, ¿cierto? El que hace allí el director, la palabra, ¿no? De control de gestión. Claro, que finalmente permite, y usted lo señala muy bien aquí, permite que también hace caso omiso de las faltas y de los elementos, y somete a consideración del CORE, del Consejo, la aprobación de una ampliación de obra, de una obra que obviamente no estaba completa. Entonces, no sé si usted se pudiera referir fundamentalmente al tema de las quiebras, a esta forma que yo identifico de de adjudicarse obras de personas que no tienen la experiencia necesaria en obras de esta envergadura, y la situación específica de que aquí ocurre en relación del gobierno regional con el tema de la obra de Chucauque-Schleyer.
Me ha pedido, pide la palabra el diputado Zafirio allí. Diputado Zafirio, por favor, adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarles a todos, agradecer la disposición del Contralor para conversar sobre esta materia. Hay un tema, señor Contralor, que se replica y se reproduce por décadas a lo largo del territorio nacional y que tiene que ver con las empresas que se adjudican contratos de la ejecución de obras públicas por montos inferiores al real y que a sabiendas de que cuentan con los vínculos y las relaciones suficientes como para, por la vía del aumento de obras, después suplir esos montos que, si se mantuvieran, serían deficitarios respecto desde el punto de vista de la empresa que adjudicataria. ¿Existe de parte de la Contraloría alguna idea, alguna forma, un mecanismo que nos pudiera permitir, desde el punto de vista de la legislación vigente, hacer todo lo que sea necesario y posible para impedir que ese tipo de prácticas se sigan perpetuando en el tiempo? Porque evidentemente que el daño patrimonial al Estado es enorme. El principio de igualdad ante la ley se ve claramente violentado y es, sin lugar a dudas, un tipo de fraude que es muchísimo más común de lo que creo todos nosotros desearíamos. Esa es mi pregunta, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Zafirio. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Saludar al don Jorge. La verdad es que mi pregunta va un poco más atrás. Concuerdo con lo que dice René, el diputado Zafirio, perdón, pero yo voy más atrás en los diseños. Aquí los diseños, normalmente, en este caso de Chucaucas Leyes, hablamos de un diseño que estaba mal hecho. Pero ¿quién responde por ese diseño? ¿Hay algo que la Contraloría vea también? Aquellas empresas que hacen los diseños mal hechos, producto que después, cuando se licitan, van más con valores más bajos, ¿cierto? Después piden aumento de obra porque el diseño estaba mal hecho, ¿ya? Y empieza toda una suerte de búsqueda de mayor cantidad de recursos. Si es menos del 10%, va directamente por ello, o el gobierno regional. Si va más del 10%, va, ¿ya?, a Subdere, y va a hacer una vuelta en que va subiendo. Pero todo parte de la base que un diseño está mal hecho. Y hay muchas obras que el diseño está mal hecho y que la empresa que se lo adjudica, que extrañamente no ve que el diseño está mal hecho y que lo ve después, ¿ya? Entonces después pide aumento de obra por diseño mal hecho. Entonces yo quisiera preguntarle al Contralor si efectivamente hay, no sé, pero la Contraloría también hace investigaciones y va contra los que hacen el diseño mal hecho, que le produce después a la larga también al Estado un aumento de costo, como decía René, que le perjudica a todos los chilenos porque le sale más cara las obras, producto de que venía mal hecho del inicio, digamos, y alguien tiene que responder en la cadena, me imagino, porque si no van a pagar los chilenos nada más, pero nadie responde en la cadena producto de ese diseño mal hecho, y que posteriormente el que gana es el que licitó bajo y le echa la culpa al diseño, aumenta de obra, 20, 30%, y al final se queda con una utilidad tremenda producto de algo inicialmente malo. Eso, presidente. Gracias. Contralor, yo tenía aquí una serie de anotaciones y se me había pasado esta que también, no sé si tiene información sobre la adjudicación reiterada a las mismas empresas. Eso que se observa en APR, en Vialidad. Es un grupo muy pequeño de empresas. En forma reiterada son las mismas empresas, incluso teniendo antecedentes de dilaciones, de faltas previas. Quería saber si ustedes tienen alguna información sobre aquello. Así que le dejo ahí, Contralor, toda esta serie de preguntas que le hemos realizado. ¿Quedo con la palabra, presidente? Sí. Gracias. Gracias, presidente.
disculpe lo extensa de la presentación que acabo de hacer, pero es que era mucha materia, por así decirlo, la que tenemos acá, ¿no? Cuando se trata de obras públicas y es bien técnica, a veces se torna un poco árida, incluso para el que habla. Pero, a ver, yo yendo en el mismo orden, presidente, ¿qué ocurre con el caso de las quiebras y el abandono de las obras? Yo solo, en primer lugar, quisiera constatar lo que usted acaba de decir. O sea, aquí hay una situación en que el contratista, la empresa contratista, quiebra, abandona la obra, se crea una nueva empresa, es decir, un nuevo RUT, por así decirlo, cumple los requisitos y vuelve al círculo, por así decirlo. Entonces, ahí hay un problema, yo diría, de distinta índole. Por un lado, la quiebra misma es un problema judicial, por así decirlo. Es un problema de insolvencia, obviamente ahí la Contraloría no tiene que ver, y también se supone que las personas tienen derecho a reemprender, por así decirlo, ¿no? Pero, y por otro lado, hay un problema, eso sí, administrativo y de competencia, porque si uno, por así decirlo, persiguiese al fallido, es decir, a la persona que cae en insolvencia en su empresa, en la nueva empresa, probablemente con eso lo que estaría limitando es que un mercado que ya está concentrado sería mucho más concentrado todavía, ¿sí? Estaría mucho más concentrado. Entonces, la verdad que es difícil decir de qué manera esto se podría solucionar. Probablemente esto se podría solucionar siendo más estricto en dos cosas. Uno, en el número de obras que asume una determinada empresa, sobre todo si no tiene tantos antecedentes, es decir, no adjudicar que hubiera una especie de limitación del punto de vista de obras de las que son responsables. En algunos grandes proyectos esto se exige. ¿Ya? En hospitales, por ejemplo, se establece una especie de fórmula en que la empresa no puede tener más que un cierto porcentaje de su capital invertido o trabajando en esa obra pública. Y esa es una posibilidad. Y en segundo lugar, son las garantías. Muchas garantías no son ejecutables o no son ejecutadas porque pierden vigencia o porque sencillamente quedan guardadas o por alguna extraña razón. Y eso también podría revisarse desde el punto de vista de la regulación. Desde el punto de vista del registro de los contratistas. Bueno, efectivamente, acá tenemos dos tipos de circunstancias, presidente. Una es cualquier persona sin ningún tipo de experiencia constructiva y sin ningún tipo de expertise tampoco puede organizar una empresa y dedicarse a la construcción. ¿Ya? Esto es así. ¿Ya? Eso es una facultad, la libertad de emprender. Y eso probablemente, a lo mejor, no me atrevo a decir que debería haber un requisito de ingreso, porque podría ser mucho, pero sí lo que ocasiona es que esa persona sea capaz de aglutinar a profesionales que normalmente han trabajado en el sector público y terminan adjudicándose la obra pública. Y esa puerta giratoria probablemente debería ser más limitada, ¿ya? Cuando uno dice puerta giratoria, en realidad la expresión original se refiere a eso, a la persona que transita del público al privado y del privado al público, cambiando de lado de la mesa sin solución de continuidad. Y probablemente ahí deberían haber unas reglas que sean más estrictas para de alguna manera limitar un poco más esa puerta giratoria y que tiene incidencia en los contratistas. Ahora, respecto de la situación específica, lo que usted acaba de señalar respecto de la situación específica de este camino, Chicauco-Schleyer, desgraciadamente lo que tenemos acá es una situación que se da a nivel nacional, presidente. Esto no se va a solucionar a propósito de este caso en particular. Este es un problema en que nosotros como Contraloría lo hemos visto en esta obra y en decenas de otras obras más. Esta obra, como dijo el diputado Mellado, probablemente podía haberse diseñado mejor, podía haber tenido mejores controles previos, también podría haber tenido mejores controles, incluso me atrevo a decir, y aquí lo digo como autocrítica, de la propia Contraloría. Lo que pasa es que sinceramente no damos abasto, porque es el mismo equipo que tiene que hacer prácticamente de todo. Podría haberse exigido, como había dicho durante la presentación, un informe hidrológico que no existió y a lo mejor hubiese aclarado mucho desde el punto de vista de si era necesario o no ese aumento de obra. Entonces, esto ocurre
muchas veces, presidente. Y del punto de vista de la adjudicación reiterada a las mismas empresas, no hay una limitación a priori, ¿ya? No hay una limitación a priori, pero como le decía, las bases sí podrían establecer, y a veces se establecen como límite, una determinada cantidad máxima de obras que se estén ejecutando en un determinado momento. Porque si no, es muy riesgoso poner todas las obras o muchas obras respecto de una sola empresa, y eso podría ser un requisito que fuera general, ¿ya? Eso es real. Ahora, nosotros, a propósito del uso de datos masivos como Contraloría, somos capaces de determinar esa situación. O sea, de que somos capaces de entregar informes sobre empresas que le facturan a un solo servicio público o a una sola municipalidad. Empresas que con ocasión de un contrato se han constituido, o empresas que tienen una determinada posición. Eso hoy día nosotros, a propósito del uso de datos masivos, lo podemos entregar. No tengo un informe ahora sobre eso, no fue el objeto de esta investigación especial que presentamos, pero eso sí se puede hacer. Ahora, respecto de las preguntas que hacía el diputado Zafirio, por su intermedio, presidente, cuando se adjudican las obras por un monto inferior al real, a sabiendas, este es un gran problema que tenemos en la obra pública, porque básicamente la forma de adjudicar es con base en el criterio del precio. Entonces la empresa apuesta a un precio más bajo, y obviamente, tal como lo describía el diputado, por su intermedio, presidente, luego por la vía del aumento de obra trata de obtener efectivamente esa ganancia, aunque no fuera necesaria ese aumento. Eso es un mal incentivo en todo sentido. Es un mal incentivo porque son obras que son innecesarias, en más plata, pero también es una tremenda presión de todo tipo para el funcionario que tiene que autorizar ese aumento de obra. Porque incluso si uno lo piensa en términos podríamos decir un poco ingenuos, el funcionario está en la tesitura de o le aumento la obra o la empresa quiebra porque no va a tener espaldas para poder concluir esa obra originalmente proyectada. Obviamente, a eso agréguele usted todas las otras posibles irregularidades que pueden existir y que efectivamente se dan en el ámbito de la obra pública. Porque como dije también en la presentación, este es un ámbito de riesgo desde el punto de vista de la integridad. Entonces, ¿cómo podría hacerse? Bueno, acá esta es una discusión que no solo la Contraloría puede dar, sino que aquí habría que preguntarle a Hacienda y al propio Ministerio de Obras Públicas. Proyectos bien terminados, en primer lugar, proyectos bien evaluados y criterios que no solo se basen en el criterio precio de la obra, que no solo se base en el criterio precio. Porque si no, esta situación no va a cambiar nunca. Y finalmente, respecto de lo que preguntaba el diputado Mellado, presidente, por su intermedio, ¿qué ocurre con los diseños mal hechos? Y si nosotros como Contraloría estamos haciendo algo respecto de esto. En este caso en particular en este caso en particular el sumario está dedicado, o el que estamos iniciando, está sobre todo enfocado a determinar qué fue lo que ocurrió a nivel regional, qué ocurrió en la dirección de vialidad, la regional de vialidad, y en la intendencia. Ese es el objeto del sumario. Pero sí podría averiguar, y ahí me comprometo a hacerlo, en qué casos la Contraloría sí se ha metido un poco más, o en qué momento nos hemos metido respecto de los diseños. A eso me comprometo a hacerle llegar esa información. Teniendo en cuenta, eso sí, algo que es una práctica que hace el Ministerio muchas veces, que es licitar proyecto y construcción a la vez, ¿ya? Entonces, hay buenas razones de eficiencia para hacerlo, pero también hay buenas razones para desaconsejarlo, ¿no? Porque al final el proyecto va a quedar un poco más, podríamos decir, es más objetivo y mejor hecho un proyecto que hubiese sido contratado aparte y bien terminado que otro que se le entrega al mismo que después lo va a ejecutar. Eso por ahora, presidente. ¿Presidente? Muchas gracias. ¿Diputado Zafirio? Sí, presidente, muchas gracias. Darle de nuevo las gracias al Contralor. Y solo con el intento, señor Contralor, de no hacerlo tan árido. Me comprenderán que para nosotros también es una materia compleja, porque creo que ninguno de nosotros somos expertos en la materia. Pero hay un tema que a mí me inquieta, que tiene que ver con lo siguiente: tiene que ver con que el Estado de Chile en general
no ha estado respondiendo con eficiencia y con eficacia a la realidad del país del presente, en que hay un vínculo muy estrecho entre lo público y lo privado, en que gran cantidad de responsabilidades del Estado se ejecutan a través de lo privado, y eso da como resultado un Estado empequeñecido con el paso de las décadas. Entonces, la pregunta más directa es, aunque conozco la respuesta, pero me gustaría... el órgano contralor, por naturaleza en nuestro país, como es la Contraloría General de la República, no ha ido, desde mi punto de vista, a la par del crecimiento del volumen, de la magnitud o la dimensión de los negocios que se hacen en Chile y las vinculaciones que existen en Chile entre lo público y lo privado. Y eso trae como consecuencia un déficit evidente en la capacidad de cumplir con su rol de fiscalización. Ahora, uno desearía como principio que las fiscalizaciones ni siquiera fueran necesarias, digamos, porque los propios, o que fueran muy aleatorias o esporádicas o ocasionales, porque los propios servicios debieran responder respecto de la transparencia de su propia gestión. Pero lo que ocurre en nuestro país es que los servicios no responden de la transparencia por la transparencia de su propia gestión, y un órgano externo como la Contraloría tiene que fiscalizarlo. Y eso no quiero meterme en el tema municipal porque ahí es una caja de Pandora, es un mundo distinto. Y lo que yo he apreciado, estoy terminando mi tercer periodo como diputado, mi último periodo, pero siempre he visto que los presupuestos que la Contraloría solicita a Hacienda son infinitamente superiores a los que son aprobados, en definitiva, propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Congreso, en definitiva. Y generalmente los presupuestos presentados por la Contraloría incorporan una serie de elementos relacionados con, los nombres pueden no ser los correctos, pero con modernización, actualización, es decir, una especie de puesta a punto, de acuerdo con los requerimientos que van surgiendo con el paso de los años y con el aumento del volumen de los negocios que hace o de la gestión que hace el Estado. Yo no sé si estoy en lo correcto, pero yo tengo la impresión que en términos generales la Contraloría no ha recibido más recursos adicionales que los habituales en volumen que permita decirnos, miren, estamos en condiciones de mejorar nuestra gestión de tal manera que el Contralor nunca tenga que pararse delante de una comisión investigadora a decirle, miren, nos gustaría hacer esto, pero no podemos porque no tenemos los recursos. Y yo tengo una opinión respecto de eso. Mi opinión es que en general a los gobiernos no les interesa que existan mejores mecanismos de fiscalización. Por razones obvias, si no hay para qué explicarlas. Y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de los gobiernos. Indistintamente han sido renuentes, desde mi punto de vista, a aumentar el presupuesto de la Contraloría, porque eso significa correr, entre comillas, el riesgo de ser sometidos a fiscalizaciones más continuas o de más alta complejidad. Porque, claro, aquí estamos hablando de un camino de 5 kilómetros. Y estamos hablando de 2.000 millones de pesos. Pero es decir, ¿qué pasa cuando hablamos de miles de millones de dólares? ¿Qué pasa cuando hablamos de las compras de armas? ¿Qué pasa? En fin, con todos los recursos que el Estado tiene. Yo siento la impresión que estamos como que nos tienen entretenidos revisando qué pasó con un camino de 5 kilómetros, que es como la práctica de
de los grandes narcos de tener a la policía investigando al microtraficante del sector sur en Santiago, de una zona del sector sur en Santiago. Entonces, mientras nosotros estamos en esto, están ocurriendo actos de mucho mayor dimensión, de mucho mayor gravedad y de mucho mayor daño patrimonial simultáneamente, de los cuales ni siquiera tenemos conocimiento. Esa es la sensación que me queda, presidente. Gracias. Bueno. Adelante, Contralor. Menos mal que nos quedan pocos minutos para... Pero, presidente, a mí me gustaría decir algo sobre todo porque es como una reflexión que planteaba por su intermedio el presidente, el diputado Zafirio, a propósito del control de la Contraloría. Yo lo veo así. Tal vez me voy a repetir si es que a lo mejor ya me han escuchado decir esto, pero el control es esencial a un Estado de Derecho. Tiene que haber control. Cuando uno dice control, es control externo, ¿no? Tiene que haber control y tiene que haber control externo. Pero la Contraloría es un control que podríamos decir que está en un tercer nivel, porque en primer lugar tiene que haber un control que realizan los propios servicios. ¿Y quién mejor que, en este caso, el MOP, a través de su fiscalía, no conoce su negocio, dónde están sus debilidades, dónde están sus riesgos? Obviamente. Y eso, desgraciadamente, en nuestro país se ha ido dejando un poco de lado. No me refiero al caso particular, sino que el control interno está debilitado en general. O sea, por su intermedio, presidente, usted mencionó el caso de la compra-venta, la compra de armas, de material bélico. ¿Quién mejor que la propia auditoría del Ejército o de la Marina sería los encargados de poder decir esto se puede hacer o no se puede hacer? Pero claro, cuando la persona está, y esto ocurre en los ministerios también, está sometida a los vaivenes de la carrera funcionaria, a la jerarquía, no tiene el grado de autonomía, obviamente que ese control va a ser muy débil, por decirlo en términos diplomáticos solamente. Va a ser un control bastante yendo, como usted decía, diputado, a las cosas chicas, ¿no? La Contraloría era súper buena para eso, diputado. Éramos súper buenos para dedicarnos solo a objetar la hora extra mal pagada, a objetar que no estaba el documento dictado, a objetar esa cosa que no estaba el registro. Yo he querido darle una impronta a la Contraloría de ir a lo que yo denomino los huesos duros, perdonen la expresión, así se lo digo a mis funcionarios. Vamos a los huesos duros, vamos a los temas importantes. Y por eso tenemos el foco puesto en ciertos ámbitos, y hay otros donde no nos podemos meter nomás. O sea, probablemente vamos a demorarnos 3 años, cada 3 años vamos a ir a la Comisión Chilena de Energía Nuclear a fiscalizar. No podemos ir antes, porque es un servicio minúsculo, con poco presupuesto, poco riesgo desde el punto de vista fiscal. Pero a Carabineros o al MOP tenemos que ir todos los años a cada rato, porque hay mucha plata, mucho impacto, muchos recursos públicos que están ahí comprometidos. Entonces, ese ha sido el foco. Ahora, yendo a lo concreto, el presupuesto de la Contraloría es un presupuesto de continuidad. Es eso. ¿Ya? Es solo eso. Y ahí con eso, si usted se fija cómo ha crecido el gasto público en términos porcentuales, cómo ha decrecido el presupuesto de la Contraloría en términos porcentuales también. O sea, la verdad que no crece a la par con cómo crece el gasto público. Y bueno, ahí las razones, solo puedo suscribir lo que se ha dicho por parte del diputado. Pero también, y perdone, voy a aprovecharme esta instancia también, presidente, para una sola cosa, por las facultades. Nosotros queremos una sola facultad. Y no me refiero aquí a la facultad de sancionar, no me refiero a ni siquiera tener más recursos. La única facultad que queremos es, por favor, déjenos acceder a las cuentas corrientes de los servicios. De los servicios, no de los funcionarios. O sea, nosotros no podemos acceder a la cuenta corriente de la Dirección de Vialidad del MOP. No podemos. Solo si nos dan permiso ellos. Entonces, yo no sé si la plata que ellos tienen ahí está cuadrada o no. Nadie lo sabe acá en la contabilidad. Entonces, tenemos que pedirles que por favor nos den el estado de cuenta. Y eso es un proyecto que nosotros, bueno, está puesto en la Ley de Transparencia 2.0, ha ido avanzando, pero, bueno, desgraciadamente no ha avanzado suficientemente. Entonces, eso yo creo que, si nosotros tuviéramos eso, probablemente muchas cosas se podrían prever. Y ahí, o sea, presidente, por su intermedio, no le estamos pidiendo más plata, nada, sino que simplemente que podamos nosotros ir al banco a pedirle la cuenta. Y eso se arregla con una línea en la ley. Entonces, ahí creo que
Bueno, si tuviéramos esa facultad, creo que ayudaría bastante. Y obviamente que ustedes nos podrían pedir cuentas del ejercicio de esa facultad. Nos podrían decir, y con justa razón, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cómo se está ejerciendo? O sea, a mí no me molesta hacer esto, y venir a la comisión, porque creo que es parte del ejercicio democrático. Nosotros tenemos que tener controles como Contraloría. Y esta es una forma de controlarlo, pero ahí, ya que me tocó el tema, yo creo que sería una buena facultad que nos hace mucho. Eso por ahora, presidente. Muy bien, muy bien. Contralor, agradecerle se ha completado nuestra jornada, digamos, el horario de sesión. Agradecerle su presentación, que usted le encuentra extensa, pero nos fue bastante necesaria e ilustrativa. Así que yo se lo agradezco en nombre de los diputados y diputados. ¿Ah? Y obviamente usted la va a enviar a la comisión, se me ocurre, ¿cierto? Sí, y los otros documentos y los informes anexos. Así que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión y agradeciendo a las diputadas, diputados, al señor Contralor y a la Secretaría y al soporte técnico para que esta funcione, esta sesión se levanta.